Hoy corresponde a Perico Chicote. Les voy a ofrecer una copa de vino español. ¿Pero qué vino español? Puede ser un Jerez, puede ser un Macharnudo, un Amontillado, uno seco, uno dulce, porque tenemos tantos vinos tan exquisitos como paisajes bonitos hay en España. Porque ustedes habrán observado que han salido un poquito y a 50 kilómetros tenemos un bonito paisaje, una viña y un buen vino. Yo les invito a ustedes a hacer un recorrido por España y ir a visitando bodegas y tabernas y bodegones y hoteles y restaurantes y verán las calidades de vinos tan diferentes de un buqué y un sabor muy agradable. Pero cuidado, nunca beban demasiado. Y ahora brindemos, brindemos por el viaje. ¿Desde cuándo crecen cepas en nuestro país? En los albores de la era cristiana, ya era famoso el Tarragona, vecino de estos campos que vemos del Panadés, vino que según Marcial rivalizaba con el de Toscana. Mucho ha llovido desde entonces y muchas cepas se han plantado, pero si son obra del hombre, lo cierto es que son hijas de la tierra. Tierras que como estas, de la Baja Rioja, y enseguida las que veremos de la Alta, contornos de Álava y Logroño, San Vicente de la Sonsierra, Haro, siendo tan distintas, tienen características comunes. Iguales a las de estas otras del Ribeiro a 2 pasos del Valle de Monterrey y de Berín en la dulce Galicia. Porosidad del suelo, luz del sol la mayor parte del año y resguardo seguro de los vientos del norte, necesitan las viñas para acabar en buen vino. Sí, suelo y sol determinarán el azúcar de la uva y por consiguiente el grado de alcohol que alcanzarán los caldos. Y en España de norte a sur, de este a oeste, la geografía cambia a la vuelta de cada recodo. Solo el sol es uno. Y templa los oteros de la Vega del Duero, del fiero castillo de Peñafiel, cuyas laderas y viñas se escurren hasta Valbuena. De estos vinos de Valbuena, ya lo dije en una ocasión, no me lo sirva en una copa, écheme unas gotas en el pañuelo, que es el mejor perfume. Ahora, La Mancha, la muy llana, viñas de Valdepeñas, de Montilla, ya metidos por los campos del sur y pasando por Montemayor. Las de Jerez, ¿dónde estará el duende de sus soleras? El duende del vino de Jerez, estoy seguro que depende de una trinidad, de 3 elementos que son inseparables. El primero y principal es nuestro terreno, la albariza de esta tierra de María Santísima. El segundo es el vidueño que durante siglos hemos plantado en esta buena tierra, que es el palomino. Y el tercero, que es importantísimo porque sin él no tendríamos este vino, es el ambiente. Ese ambiente que cría sobre la uva, antes de que se pise, ese polvillo que llamamos aquí vulgarmente pruina, y que es el que produce la fermentación y después, más tarde, la flor. Si estos elementos no se reúnen, no se obtiene el buen vino de Jerez. La flor, que es verdaderamente el duende, es una cosa que se activa en 2 temporadas del año. La primera cuando brota la vid, en primavera, y la segunda ya en otoño, antes de la vendimia, cuando fructifica la vid. El resto del tiempo existe la flor, pero está menos activa. Tanto es así que si en estos tiempos de actividad de la flor se deja una botella de vino fino con bastante vacío para que le dé el aire, hasta dentro de la botella criaría la flor. En estas tierras blancas, que los hombres del extremo sur llaman albarizas, se gesta durante un año la materia prima que hará posible, años después, los macharnudos, olmosos, paloviejos, etc. de Jerez. Vino que no necesita presentación y cuyo elogio máximo lo ha hecho Falstaff, el personaje de Shakespeare. En esta faena, alegrada con canciones, comienza la delicada gestación del Jerez. Estos andaluces de cobre cumplen así con el rito anual de la vendimia. Porque su nombre
La vendimia en el Ribeiro, luego se hará vino famoso para acompañar a los mariscos, es bien distinta. De la viña alta van echando el gozoso fruto en los culeiros para transportarlo después a los lagares. Los vinos de España son de un gusto tan propio como las canciones con que se acompañan sus hombres. Al acabar la recolección, los vendimiadores gallegos hacen ofrenda del ramo al cosechero. La faena, como es típico de la vendimia en todas partes, acaba en fiesta o en romería. Con el transporte al lagar se inicia la transformación de la uva en el preciado líquido. Al atardecer, en cestos, cajones, banastas y seros, y mediante tractores, carros y caballerías, la uva es llevada a las bodegas y lagares de los pueblos. En Jerez se celebra con todo esplendor la fiesta de la vendimia. Todos los años se corona una reina. Y luego se bendice el fruto ofreciéndolo al patrón, San Ginés de la Jara. En recuerdo de tiempos más heroicos, ante la colegiata se organiza el pisado de la uva, que es como una danza ritual. En Cariñena, en Sitges, en Logroño, como en muchas partes, también se elige la reina de la vendimia. Y hay muchos patrones del vino, como este San Vicente. El viejo sistema de pisado de las uvas va siendo sustituido por métodos más modernos y eficaces. Modernas máquinas separan en un santiamén el fruto del raspón y con distintos métodos se obtiene el mosto que cae en limpios y relucientes cilindros. Prensas que exprimen al máximo el orujo, apurando los vinos segundones. En Galicia, país minifundista por excelencia, siguen todavía vigentes los viejos sistemas manejados por el esfuerzo humano. Hombres y mujeres mueven el torno que aprieta hasta el fondo el contenido de las prensas de madera. En cambio, en el Panadés, otras enormes y modernas sacan el primer mosto del que se obtendrá después el champán de calidad, pues este solo se elabora con el zumo conseguido mediante el primer prensado. Qué distintas a las que se exhiben en el Museo del Vino de Villafranca del Panadés. Todo buen catador debe hacer una peregrinación a este lugar inolvidable, lleno de toda clase de recuerdos de la historia del vino. A la salida, entonados por su fantástica magia, malo será que no catemos alguno del país. Estos vinos de Cariñena, cálidos como el sol de España, se caracterizan por su alta graduación, que nosotros tipificamos para satisfacer el gusto de los consumidores de España. La cooperativa, creada ya hace unos años, ha resuelto el problema que se tenía planteado a nuestros viticultores, de tal manera que sus 66 asociados que en su comienzo existían han llegado a rebasar la cifra de 600. Estas enormes y panzudas tinajas. No cabe duda de que estamos en La Mancha. Entre los distintos blancos que produce la región, quedémonos con el Valdepeñas. ¿Hay otro más popular en España? Vino común de mesa, de menos de 14 grados, procedente del Vidueño Airén y, por si fuera poco, con una larga tradición literaria.
¿Qué está usted haciendo? Remeciendo, ¿Y qué es eso? bazuquear el mosto. Se empieza por ahí la crianza, ¿no? Primeramente echamos el mosto, luego después azuframos y a correo seguido echamos la casca, que es la madre del vino. Esperamos unos días y empiezan las levaduras a fermentar. A medida que va pasando el tiempo, va perdiendo el azúcar y vamos aumentando el mosto, total hasta que el azúcar se pierde y transforma ya el vino. En estas grandes tinajas, el mosto burbujea, cuece, quema. Es apasionante contemplar esta materia viva que se agita como si estuviese dentro de una enorme caldera. Ya hecho vino, después de trasegarlo, veamos cómo se elabora el muy famoso de la tierra de Gonzalo de Berceo, el Rioja. Quitamos con permiso la palabra chicote y preguntamos, ¿varía en algo la elaboración del vino aquí? Aquí en La Rioja lo que varía es la crianza. ¿En qué consiste esa variación? Pues que el vino joven, una vez limpio, lo introducimos en unas barricas de roble americano. Y 2 veces al año se efectúa el trasiego de estos vinos para quitar así los pozos que se depositan en la panza. ¿Y así se pone al consumo? Pues no, este vino luego permanece unos cuantos años hasta el embotellamiento y la apilación de dicho vino, cuyas botellas quedan, tumbadas. Es curioso. Veo que las tienen a todas durmiendo. ¿Por qué? Porque así corregimos el venteado y sigue envejeciéndose mejor. Chicote, ¿quiere decirle a María Teresa algo más? Ay, hija mía, eres la bien plantada de las viñas de La Rioja. Estas chimeneas que salen de la tierra sirven para orear las antiguas bodegas abiertas a pico en la piedra de los montes, donde envejecían los vinos de La Rioja antes de transvasarlos, como acaban de ver. De la vieja Castilla a la reseca serranía de Málaga, donde en pueblecitos como Almachar, las coplas de recio sabor popular conviven con el mejor moscatel del mundo, extraído de viñas que trepan con la audacia de las cabras. En este pueblo que se trabaja la pasa es muy costoso y muy trabajoso porque los hombres tienen que hacerlo todo a brazo. El terreno es muy montañoso. Resguardadas de los vientos y con el sol perenne que más abajo, a orillas de la mar salada, ha hecho posible el boom turístico, estas viñas malagueñas se nutren todo el año con poca agua. De ahí que el fruto tenga tal densidad de azúcar. La pasa es un fruto muy rico, de ello se saca el fruto seco, la pasa, y también las famosas mistelas, con lo que se hace el riquísimo vino de Málaga. Para que la uva adquiera mayor dulzor, se extienden al sol convirtiéndose en pasas. Pero resulta que estos últimos años no han sido muy bien pagadas y hemos pasado unos años malos, de pena negra. Según he oído decir, esto se va a arreglar con lo de la cooperativa, pero necesitamos ayuda, necesitamos que nos ayuden, claro, de arriba. Aquí en Málaga, en bodegas de este corte, se elaboran los ricos vinos dulces que desde tiempos inmemoriales han dado la vuelta a la tierra. Un autor moderno dice de él, vino de postre, maravilloso también como aperitivo, delicadamente dulce, de un brillo precioso, de lágrima, de paladar inefable, de aroma subido y deleitable, que es de respetar y no para tomar a barullo ni en grandes buches. En 1872, don José Raventós Codorniu fue el primer español que comenzó a elaborar champán, dando origen a la gran industria que ha hecho la riqueza del Panadés y de San Sadurní de Noya. Estas inmensas cavas pertenecen a la marca española de champán, que produce más que las 3 primeras de Francia juntas. La lenta y minuciosa elaboración del champán comienza con el trasiego del vino en barricas.
pero el envejecimiento se consigue dentro de las botellas colocadas en los pupitres tras echar la madre, según los métodos descubiertos por el monje Don Periñón. De vez en vez se efectúa el removido de las botellas para que los sedimentos vayan quedando en la boca. Cuando la madre en forma de residuo se ha localizado en la boca de la botella, se procede al degüello, que consiste en destaparla y separar a la madre del champán. Y así, al llegar a su mesa una cualquiera de esas, podrán ustedes brindar por los grandes o pequeños acontecimientos de su vida. De la misma manera que hay gente que no pueden dedicarse al canto porque desafinan, hay muchos que tampoco pueden dedicarse a probar vinos. ¿Fueron muchas las pruebas del concurso de cata cuando fue usted campeón? En el año 1954 se celebró en Madrid el primer campeonato de catadores de vinos y allí se tuvieron que probar durante un solo día 54 vinos. ¿Hubo otras pruebas? Algunas de las pruebas, por ejemplo, el aguado de un vino que, por ejemplo, de 14 grados se puso a 13,5, a 13 y a 12,5. Otro vino que se alcoholizó y, por ejemplo, se puso de 13 grados al revés, a 13,5 y a 14 y a 14,5, sí. En aquella ocasión el vino mejor que se nos presentó en Madrid fue el de Jumilla, de la provincia de Alicante. ¿Y los vinos de aquí, qué cualidades tienen? Los vinos del Penedès, especialmente los blancos, son unos vinos que tienen fama universal, porque son vinos muy frutosos, que son vinos pálidos de color, muy bien elaborados y resulta que han permitido crear una enorme riqueza de vinos espumosos de cava. En competición, ¿dónde coloca estos champañas? Después de los franceses vienen estos vinos españoles. Actualmente también comienza a elaborarse el vino espumoso de una forma menos tradicional, como en estas modernísimas instalaciones industriales, modelo de Europa. De Cataluña pasamos a Andalucía, que no le va a la zaga en este proceso de industrialización. En el área vinícola de Jerez de la Frontera y del puerto de Santa María, los trenes de embotellamiento están al día. Este, que aquí ven, está considerado como uno de los mejores del mundo. Los que hayan visitado ciertas bodegas jerezanas han podido contemplar esta curiosa costumbre de los ratones que al sonar las campanadas del mediodía salen a tomar el aperitivo. Como ustedes no ignoran, para tomar el aperitivo se bebe con una buena copa de vino de Jerez. También se puede beber con manzanilla de Sanlúcar o estos exquisitos vinos del puerto de Santa María. También se bebe un poquito de Málaga, pero el Málaga está más indicado para las tardes con el postre o la merienda. Y ahora pasamos al comedor. Para los pescados y mariscos, un vino blanco ligeramente frío. Hay mucha costumbre de continuar todo el almuerzo o la comida con un vino blanco, un vino tinto o un champán. Pero como estamos en una mesa muy delicada y muy refinada, vamos a hacerlo bien profesionalmente. Y ahora un vino tinto, a ver, con un buque exquisito. Ahora, a los postres, una copa de un champán español, indiscutiblemente, con sus burbujas y todo. El tema del vino ha sido muy tratado por los artistas, pues no en vano, él nos acompaña a lo largo de nuestra vida como el más generoso de nuestros amigos.
Y por eso el arte ha sido cronista, desde las alegres diversiones de las gentes del pueblo, en cuyo rostro se adivina el corazón más fogoso y el alma más joven, bien lejos de los demonios de la soledad, la tristeza o la angustia, hasta ciertos pasajes bíblicos de los que el vino casi ha sido personaje sagrado. De nuevo Velázquez nos lleva de la mano al carácter jocoso y burlesco del vino. Unos borrachos representan la coronación del dios Baco. No podríamos hacer un apresurado recorrido por los vinos de España sin pasar por esta bodega que es como la culminación de su gloria y sin que mencionáramos los brandis españoles. Y fue precisamente, como hiciera Raventós en el Panadés con el champán, don Pedro Domé Gloustau quien inició en España la elaboración del coñac. Por esta catedral del vino han pasado a elogiar los de Jerez una verdadera multitud de personalidades cuyas firmas presiden estas botas en la famosa bodega llamada El Molino. De todos es conocido este quehacer del venenciero que sirve en los catavinos el dorado líquido de las soleras. Esta forma de dejarlo en el aire, como en suspenso, se llama la firma. Cada venenciero tiene la suya, y Alfonso es campeón. Vamos a ver, Alfonso, ¿qué es para usted el vino? Pues para mí el vino, ¿qué quiere usted que le diga, señor César? Después de lo que dijo Alexander Fleming. Alexander Fleming dijo que había descubierto la penicilina para curar a los enfermos, pero que los vinos de Jerez resucitaban a los muertos. Pero antes de despedirnos, oigan la voz modernizada de un viejo poeta, viejo como la vid y casi como la tierra, Horacio. Botella consoladora tan vieja como yo, igual si encierras llantos o risas, discusiones o locos amores o sueño plácido, no me importa para qué guardas el vino, que sirva para celebrar este día de dicha, pues tú avivas agradablemente los ingenios romos. Tú revelas con tus juegos báquicos las preocupaciones de los sabios y sus pensamientos secretos. Tú das al pobre fuerza y estímulo. El tabernero, la manola, si se quiere quedar con nosotros, estas muchachas que se resisten a bailar y las luces fluorescentes te harán durar vino añejo hasta que huyan las estrellas y salga el sol.